Hoy voy a preparar unos limoncitos. Estos famosos bizcochitos se caracterizan por su intenso aroma y sabor a limón. Yo los voy a hornear en freidora de aire y ya verás qué bien quedan. Pero si no tienes air fryer o prefieres utilizar el horno, no te preocupes porque te voy a dar las indicaciones para cocinarlos de las dos formas. El resultado es espectacular, quedan súper tiernos y muy jugosos. Si eres fan del limón, como yo, esta receta te va a encantar. No te vayas porque comenzamos. Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Aquí tengo 120 gramos de harina de trigo, que voy a tamizar junto con 50 gramos de harina de maíz o maicena. También le voy a añadir una pizca de sal y medio sobrecito de levadura química o polvos de hornear, como unos 7 gramos aproximadamente. Lo tamizamos ayudándonos de un colador y reservamos. En otro bol añadiremos 3 huevos, junto con 160 gramos de azúcar. Y primero mezclamos un poco con unas varillas manuales para evitar que después, al batir, el azúcar salga disparada. Ahora seguiremos batiendo con unas varillas eléctricas. Si no las tienes no pasa nada, puedes hacerlo perfectamente con las manuales, pero con estas nos vamos a cansar menos, porque ahora estaremos batiendo los huevos con el azúcar durante aproximadamente unos 3 o 4 minutos, hasta que estos blanqueen y dupliquen su volumen. Y una vez bien batidos, vamos a añadirle 120 gramos de mantequilla, que deberá estar a temperatura ambiente o punto pomada. Seguiremos batiendo hasta que la mantequilla esté totalmente integrada. A continuación, vamos a añadirle las harinas que habíamos tamizado junto con la sal y la levadura. Mezclamos bien con una espátula para integrar todos los ingredientes. Una vez tengamos una mezcla homogénea, le añadimos 100 gramos de zumo de limón, aproximadamente unos 3 limones, y 50 gramos de nata líquida o crema para batir. Integramos bien todos los ingredientes mezclando de nuevo con la espátula. Y aprovecho para decirte que puedes consultar también la receta escrita en mi blog. Pásate por allí porque tienes esta receta y muchas más. Por último, añadiremos la ralladura de un limón. Mezclamos un poquito más, si es preciso, con las varillas para integrarlo todo perfectamente. Y así de fácil ya tenemos lista la masa de nuestros limoncitos. Ahora vamos a precalentar la freidora de aire a 170 grados durante 5 minutos. Y si vas a utilizar un horno, aprovecha este momento también para precalentarlo a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo. Ahora voy a engrasar el molde de los bizcochitos con un poco de mantequilla derretida. Este molde pertenece a un juego de utensilios para la freidora de aire y la verdad es que vienen genial. Si te interesa o quieres echarle un vistazo, te dejo el enlace de Amazon en la caja de descripción, así como también el enlace a la freidora de aire. Una vez engrasado el molde, rellenaremos cada uno de los huecos con una porción de masa. No hay que rellenarlo hasta arriba del todo, solamente como unas 3/4 partes de su capacidad. Así evitaremos que al subir en el horno se derrame.
Una vez relleno le damos unos leves golpecitos para eliminar las posibles burbujas de aire. Si vas a utilizar un horno convencional, ya puedes introducir el molde a una temperatura de 170 grados centígrados con calor arriba y abajo y durante unos 12-14 minutos aproximadamente. Yo, como estoy utilizando la freidora de aire, voy a introducir el molde dentro del cesto y ahora voy a programar una temperatura de 165 grados centígrados y como no sé el tiempo exacto que voy a necesitar, en principio le voy a programar 20 minutos. Cuando hayan pasado 10 minutos voy a parar para abrir y ver cómo van los bizcochitos. Como ves, ya están comenzando a dorarse un poquito por la superficie. Yo voy a hacer la prueba del palillo. Como veo que todavía sale húmedo, lo voy a dejar unos minutitos más. Y ya han pasado otros 4 minutos, así que voy a abrir de nuevo porque yo creo que ya van a estar. De nuevo introduzco el palillo y efectivamente ya sale seco. Así que retiramos el molde del cesto y lo vamos a colocar sobre una rejilla. Como puedes ver, salen prácticamente despegados de las paredes. No obstante, antes de desmoldar, deja enfriar entre 7 y 10 minutos, porque si están demasiado calientes, al desmoldarlos se pueden romper. En mi caso ya han pasado casi 8 minutos, así que ya los voy a sacar del molde. Los voy a voltear sobre una rejilla para dejar que terminen de enfriarse fuera del molde. Y como ves, salen perfectamente. Mira qué ricos. Han quedado súper tiernos y esponjosos. Yo me los comería así, tal cual, pero mejor voy a terminarlos para darles un último toque y que queden aún más ricos. Aquí tengo 150 gramos de azúcar glass que utilizaremos para preparar un glaseado de limón. También tengo aquí el zumo de medio limón. Preparar un glaseado es muy fácil. Tan solo tenemos que mezclar el azúcar glass con el líquido, en este caso zumo de limón, añadiendo cucharadita a cucharadita a la vez que vamos mezclando hasta obtener la textura deseada. Como ves, voy añadiendo el zumo poquito a poco y el azúcar se va empapando. Cuando ya veo que he conseguido esta textura, que para que te hagas una idea es lo más parecido a una leche condensada, pues en este momento ya lo tengo listo. A continuación iré mojando cada uno de los limoncitos dentro del glaseado y los iré colocando en una fuente o bandeja boca arriba y así el glaseado se irá secando. Con la cantidad de masa que yo he preparado me han salido 14 limoncitos, aunque aquí falta uno y es que me ha sido imposible resistirme a la tentación de probarlo. Y para finalizar esparcimos por encima un poquito de ralladura de limón. Y ahora voy a enseñarte cómo ha quedado por dentro. Madre mía, qué cosa más rica. Es que está súper tierno, jugoso y ojalá pudieras oler el aroma que hay ahora mismo en la cocina. Estos bizcochitos quedan un poquito húmedos por dentro y eso es precisamente lo que les hace conservar esa textura tan jugosa y tierna. La verdad es que es una auténtica delicia. Si te gustan los dulces de limón tanto como a mí, tienes que probar estos limoncitos. Son ideales con el café de la sobremesa, también como postre, acompañados por ejemplo de una bola de helado. Y como no, en el desayuno o en la merienda. Tienes que probarlos porque te van a encantar. Y a continuación puedes tomar nota de los ingredientes. Espero que te haya gustado la receta. Déjame tu comentario aquí debajo preguntando cualquier duda o dándome tu opinión. Déjame tu like si es que te ha gustado el vídeo. Y si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!